Bien, bienvenida y bienvenido a la lección 8, donde vamos a aprender todo sobre el análisis técnico y fundamental en el trading. Si tú no sabes cómo realizar un análisis técnico fundamental adecuadamente, no vas a poder tomar decisiones informadas mientras operas. Si no tienes la habilidad en el trading de analizar los gráficos o entender los eventos económicos, es difícil que puedas especular los movimientos del mercado y que puedas gestionar tus operaciones de manera efectiva. Entonces, por eso ahora quiero enseñarte cómo tú puedes leer e interpretar los gráficos de precios, como también cómo puedes evaluar los factores económicos y financieros que influyen en los precios de los activos. Entonces, lo que vas a aprender en esta lección va a ser, en primer lugar, todo sobre el análisis técnico, cómo entender los gráficos para que tú puedas identificar las tendencias y los patrones de precios y también diferentes tipos de gráficos. Y segundo, análisis fundamental. Vamos a ver cómo las noticias y los informes financieros pueden afectar los precios de los activos. Entonces, al final de esta lección vas a comprender cómo puedes interpretar los gráficos de precios y también cómo puedes evaluar los factores económicos y financieros que influyen en los precios de los activos. Vamos a comenzar por el análisis técnico y te estarás preguntando qué es o ya lo habrás escuchado, y simplemente el análisis técnico es el estudio de los movimientos de los precios en el mercado a través de los gráficos. Se basa simplemente en la idea de que la historia tiende a repetirse y que los precios se mueven en tendencias. Entonces, mediante el análisis técnico, podemos especular posibles movimientos de mercado, como por ejemplo si el precio de un activo va a subir o si va a bajar. ¿Y por qué tú como trader tienes que saber cómo hacer un análisis técnico? Porque en primer lugar, nos permite identificar la dirección de la tendencia en el mercado. Saber si un activo está en una tendencia alcista, en una tendencia bajista o si está lateralizado es importante para que tú puedas tomar decisiones informadas sobre cuándo entrar y salir de una operación. Entonces, el análisis técnico es lo que nos permite reconocer diferentes patrones de precios que se van repitiendo y que pueden predecir movimientos futuros en el mercado para tomar nuestras operaciones. ¿Y qué pasa si no haces un análisis técnico de manera correcta? Bueno, lo primero es que vas a estar tomando probablemente decisiones de manera impulsiva, basándote en tus emociones, como el miedo, como la codicia. También va a pasar que no vas a identificar correctamente la dirección de la tendencia y eso puede hacer que entres en el mercado en momentos inoportunos, y eso puede resultar en que tengas operaciones perdedoras y que tu rendimiento sea inconsistente, como también puede resultar en un rendimiento inconsistente en tu cuenta y en la falta de confianza y en la capacidad para generar ingresos de manera sostenida con el trading. Por eso el análisis técnico es una herramienta esencial y es muy importante para cualquier trader, porque te va a proporcionar una base sólida para que tú puedas guiar tus decisiones, que puedas gestionar tus riesgos y sobre todo que puedas mejorar el rendimiento general en el mercado mientras estás operando. Si tú no realizas un análisis técnico de manera adecuada, vas a estar corriendo el riesgo de tomar decisiones impulsivas y eso te va a llevar a tener pérdidas significativas en tu cuenta. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de gráfico, porque seguramente lo habrás estado viendo por ahí. Hay varios tipos de gráfico que tú puedes utilizar. Sí, los más populares son los gráficos de líneas, los gráficos de barras y los gráficos de velas. El gráfico de líneas simplemente te va a mostrar el precio de cierre de un activo durante un periodo de tiempo específico. Aquí, por ejemplo, puedes ver cómo el precio cae, sube, cae, está conformado por máximos y mínimos, y puedes ver el precio o la oscilación, el movimiento del precio en líneas. Sí, es el primer tipo de gráfico que puedes utilizar. Otro tipo de gráfico es el gráfico de barras, que te proporciona información sobre el precio de la apertura, del cierre, del máximo y del mínimo de un activo en un periodo determinado. ¿Ok? Aquí puedes ver el gráfico de barras. También lo vas a encontrar en TradingView, que vamos a estar viendo las plataformas en las lecciones posteriores, y el gráfico de velas, que es el más popular entre todos los traders y que es similar al gráfico de barras, pero utiliza velas japonesas para representar la misma información, facilitando que tú puedas ver estos patrones que vamos a utilizar y que vamos a desglosar más adelante en el módulo de la estrategia, ¿ok? Entonces, los elementos básicos de un gráfico de velas es simplemente la apertura, el cierre,
el máximo y el mínimo del precio en un periodo específico. Por ejemplo, acá podemos ver un gráfico en el euro dólar en una temporalidad de 1 hora. Cada vela roja nos indica que el precio cerró por debajo del precio de apertura. O sea, una vela roja es una vela bajista. Significa que el precio cayó por debajo del precio de apertura. Y una vela verde es una vela alcista, es una vela que cierra por encima del precio de la apertura, queriéndonos o indicándonos que el precio ha aumentado. Entonces, de esa forma, tú vas a poder entender los movimientos de los precios, si está subiendo o si está bajando, y mediante los patrones tomar tus decisiones de compra y de venta. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el análisis fundamental. Y el análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, se centra en evaluar factores económicos y financieros que influyen en el precio de los activos. Los factores macroeconómicos son, por ejemplo, el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés, las políticas gubernamentales. Y un ejemplo es si las tasas de interés suben en un país determinado, la moneda de ese país generalmente se fortalece porque los inversores buscan mayores rendimientos, ¿ok? Y los factores microeconómicos están relacionados con la salud financiera de las empresas, los ingresos, los beneficios y las proyecciones de crecimiento de las empresas. Por ejemplo, si una empresa tecnológica reporta ganancias mayores a las que esperaba, el precio de sus acciones probablemente va a subir porque le está yendo bien a la empresa. Entonces, es muy importante que tú entiendas el impacto que tienen estas noticias, que tienen estos informes económicos y estos resultados financieros, porque impactan significativamente en los precios de los activos según el mercado que tú estés operando. Entonces, por ejemplo, las noticias económicas incluyen eventos como los informes de empleo, los datos de la inflación, decisiones de las tasas de interés de los bancos centrales. Por ejemplo, si el Banco Central anuncia un aumento inesperado en las tasas de interés, eso puede causar una apreciación de una moneda, ¿ok? O los informes económicos como, por ejemplo, el empleo no agrícola en Estados Unidos, las ventas minoristas, los índices de confianza del consumidor, son todos indicadores clave que pueden influir en los mercados. Por ejemplo, un informe de empleo no agrícola mejor de lo esperado puede impulsar al mercado de valores al alza. Entonces, tú puedes utilizar cualquier calendario económico en línea para que puedas seguir estos eventos, y en las próximas lecciones te voy a mostrar cómo puedes utilizarlos. Por hoy has aprendido la importancia del análisis técnico y del análisis fundamental en tu trading, y ahora entiendes cómo interpretar los gráficos de precios y cómo evaluar esos factores económicos o financieros que influyen en los precios de los activos. Entonces, estos dos tipos de análisis, tanto en el análisis técnico como el análisis fundamental, lo que te van a permitir es tomar decisiones más informadas cuando operas y gestionar tus operaciones de manera efectiva. Entonces, en el próximo video vamos a estar hablando todo sobre la psicología del trading y cómo tú puedes gestionar tus emociones mientras operas para mejorar tu rendimiento. Así que si tienes alguna duda con respecto al análisis técnico fundamental, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios. Tómate el tiempo de ver entre 2 a 3 veces el video para entender las diferencias y cómo puedes utilizar los dos tipos de análisis en tus decisiones. Así que gracias por quedarte hasta el final de la lección. Repásala entre 2 y 3 veces y hasta la próxima lección. No te olvides de seguir creciendo.